Que Dios los bendiga a todos en esta mañana y en este día maravilloso que Dios nos ha dado. Vamos a celebrar el día de Pentecostés y vamos a predicar y vamos a anunciar la palabra de Dios acerca de este día gran e importante. Así que vamos a orar un momento y les vamos a dar las gracias al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es grande, porque tú eres maravilloso, tú eres digno de toda honra, de toda gloria. Te bendecimos a ti, Señor, porque tú eres maravilloso. Gracias por este día que tú nos has dado. En el nombre bendito y todopoderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, queremos darte las gracias y te bendecimos a ti, nuestro Rey y Salvador, nuestro gran Dios todopoderoso, Cristo Jesús, nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra iglesia o nuestras iglesias o nuestro grupo de congregaciones, cuando nos preguntan, por decirlo así, de qué rama somos o qué es lo que creemos, pues solemos decir, ¿no? Y muchísimas veces decimos, bueno, yo soy de la línea pentecostal y demás. Particularmente yo nunca me presento de esa manera. Siempre digo que uno es cristiano ante todo, pero si luego preguntan, bueno, pero ¿en qué línea te mueves o en qué línea estás? Pues decimos lo siguiente, y si nos preguntan el por qué, pues expresamos y tenemos allí, digamos, nuestra doctrina de lo que enseña y de lo que dice la palabra del Señor. Ahora bien, muchísimas veces nosotros, aun siendo una iglesia que cree en el día de Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor, a veces no estamos tan, por decirlo así, tan conscientes de este día. Por ejemplo, somos conscientes en nuestras iglesias cuando llega el día de la Semana Santa, todo el mundo allí como que en cierta manera se prepara, es el día de la Semana Santa, donde no únicamente la Semana Santa, porque nosotros recordamos al Señor todos los días. Yo creo que no hay día en la mañana que nos levantemos y uno no se acuerde del Señor. Ay, pues hoy me olvidé del Señor. Yo creo que es imposible. Es imposible. Yo no me puedo olvidar del Señor. El Señor siempre está presente, ¿no? Hasta en los aspectos inclusive que sean negativos. Porque imagínate que uno va a hacer o perpetrar una fechoría. Bueno, el Señor me está viendo. Uno no va a cometer nada y hacer nada extraño. Pero a veces nos olvidamos, por decirlo así, de este día. Pero nos recordamos en Semana Santa acerca de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Y de hecho el domingo celebramos el día de resurrección. Pasa exactamente lo mismo cuando llega el tiempo de la Navidad. Cuando llega el tiempo de la Navidad, pues recordamos, ¿qué cosa? Cuando Jesús era niño, ¿cierto? Nacido allí en Belén de Judea, como dice la palabra. Y bueno, y la palabra de Dios muestra y enseña todo esto. Y recordamos el nacimiento del Señor. Pero hoy, nosotros lo que vamos a hacer es recordar el día de Pentecostés. Pero no me gustaría que lo recordásemos, bueno, un día más, sino como algo extraordinario y algo maravilloso. Y me estoy acordando, y lo vamos a dejar así porque había un vídeo que para poner, y no me acordé, tenía que haberme hecho una señal, así que vamos a seguir adelante para seguir con la predicación. Era un vídeo explicativo acerca de qué significa el día de Pentecostés, así que lo dejamos. Pero dice la palabra del Señor en Hechos 1:8, un versículo que dentro del mundo nuestro es un versículo que entiendo y creo yo, no voy a poner a nadie en un apuro, decir, a ver, cíteme Hechos 1:8, porque imagínense que no lo sabemos de memoria, alguien podría decir, asombrado, pero vamos a ver, eres tú maestro de Israel, no sabes esto, eres tú pentecostal, no sabes esto. En Hechos 1:8 dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en fin, en Jerusalén primeramente y hasta lo último de la tierra, dice la palabra del Señor. Primero en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y si leemos todo el libro de los Hechos, nos damos cuenta que eso ocurrió de esa manera. Pero también en Hechos 2, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, dice la palabra, unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Ahora, ¿por qué es importante el día de Pentecostés?
El día de Pentecostés es sumamente importante porque se cumplió lo profético donde Joel el profeta había anunciado que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y donde se derramó el Espíritu Santo de aquella palabra que había dicho en Joel capítulo 2, y lo vemos que se cumplió en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando Pedro el apóstol dice, no, estos no son ebrios, sino que se cumplió lo dicho por el profeta, que luego más tarde lo vamos a leer. Pero no solamente es importante por eso, sino es importante porque ese día, maravillosamente, no fue ninguna casualidad cuando nosotros leemos el libro de los Hechos y todo el mundo fue de testigo de lo que estaba aconteciendo en el aposento alto, que el apóstol Pedro salió a la cena para dar testimonio y decir lo que había pasado. Era importante ese día porque había la costumbre entre todos los israelitas ir a Jerusalén. De hecho, la fiesta de Pentecostés era una de las 7 fiestas que Dios había ordenado a toda la nación de Israel de celebrar. Y en hebreo se dice la fiesta de Shavuot, es la fiesta de las cosechas. Es la fiesta donde uno daba gracias a Dios, Señor, gracias porque tú has sido tan bueno, porque ha podido salir el sol, porque ha podido, Señor, tú enviar la lluvia y de lo que nosotros hemos sembrado, Señor, ahora nosotros recogemos este gran fruto. Y esto haciéndolo alusión a la vida de nuestro Señor Jesucristo, como dice él, si el grano no muere, ¿cierto? No puede dar fruto. Pero si el grano muere, va a dar muchísimo fruto. Y nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, ¿cierto? Él fue muerto, sepultado y resucitado el tercer día. Todos nosotros conocemos el plan de Dios. Pero qué casualidad que en el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo. Después de la muerte del Señor, y cuando el Señor resucitó, y cuando el Señor ascendió a los cielos, y cuando se terminó la Pascua, que es cuando fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta de Pentecostés, por eso empieza la primera palabra, penta, de 5, 50 días más tarde se celebraba esta fiesta. Y así se cumplió. Y venían muchos de todas partes del mundo para adorar y bendecir y dar las gracias a Dios allí por ese gran día. No en vano, Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, al igual que su propio evangelio, Lucas, médico de profesión y también como historiador, él recoge toda la información. Le damos las gracias a Dios por Lucas, porque Lucas no solamente recoge toda esta información, sino tenemos que entender que Lucas le está escribiendo no a la iglesia. Lucas le está escribiendo a un hombre que era una excelentísima persona, era una ilustre persona de aquel tiempo, era alguien importante, de autoridad, que se llamaba Teófilo, y le dice, Teófilo, quiero contarte algo. En el primer tratado pasó esto de lo que Jesús había hecho en la tierra. Pero en el segundo tratado, que es el libro de los Hechos, el cual yo he recogido toda la información, eso es lo que el Espíritu Santo hizo en la tierra por la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Así que el Espíritu Santo ha hecho todo esto. Y certísimamente todo lo que ha ocurrido, sin duda alguna, ocurrió. Dando fe fehaciente como Lucas, como un notario, de que todo lo que había ocurrido era cierto. Y tantos así Lucas que recogen la historia todos los pueblos que se encontraban en Jerusalén de todas partes del mundo. Se me olvidó proyectarlo allí, ese lugar, pero yo solo voy a decir, miren, habían partos, que lo dice la Escritura, ¿cierto? Habían de 17 provincias, habían partos que vienen del norte de Irán, habían medos del noreste de Irán, habían elamitas que eran de Asia, del Golfo Pérsico, de Mesopotamia, que era de la parte de Irak, de Judea, de la propia Palestina, de Capadocia, de Asia Menor, de Ponto, de Asia Menor por la parte noreste, de Asia, de la parte de Asia Menor, de Frigia, de la parte noroccidental de Asia, de Panfilia, de la parte costera de Asia, de Egipto propio, de África, de Cirene, que eran de Libia, de
de Roma, ciudadanos romanos de Roma, cretenses, evidentemente de la isla de Creta, había árabes de la parte de Siria y Palestina que se llamaban así, y habían prosélitos, es decir, gente no judía, pero convertida al judaísmo. De 17 partes del mundo se encontraban todos allí. No fue ninguna casualidad, sino que cuando fue derramado el Espíritu Santo allí en aquel lugar, y Pedro sale a la palestra para defender lo que está ocurriendo allí, no lo vamos a hacer ahora, pero sería bueno que ustedes leyesen todo el discurso de la predicación del apóstol Pedro, donde él hace alusión al pasado de todo lo que Jesús hizo y que era el Mesías prometido y que esto es el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Así que Pedro en su discurso, él empezó hablando que está comenzando un nuevo tiempo, una nueva era, donde habla acerca del ministerio, de la muerte, de la sepultura, de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Cita el Antiguo Testamento, donde habla acerca que Él es el Mesías y se cumplió en los tiempos de ellos. Y luego, hablando acerca de esto, el mensaje central, Pedro lo que hace es un llamamiento, ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Qué haremos para ser salvos? Arrepentíos y convertíos. Y en aquel nacimiento de la iglesia llegarán a convertirse por primera vez en aquella iglesia 3,000 personas. Por eso Pentecostés no lo vamos a mirar únicamente como si fuera un evento que ya ocurrió, algo histórico, porque Pentecostés es cierto que ocurrió en el capítulo 2 del libro de los Hechos, pero es que después en el capítulo 8, cuando Felipe está en Samaria y se cumple la palabra de Dios un día con un servidor de la iglesia, uno que dice, sí Señor, yo estoy dispuesto a servirte en lo que tú quieras. Me encanta eso, porque no fue ningún apóstol, no fue ningún pastor, simplemente fue un servidor, alguien que servía a las mesas, alguien que estaba dispuesto a servir al Señor y escogió a Felipe, fue a Judea y allí en el capítulo 8 se vuelve a derramar el Espíritu Santo. Y dice la palabra que había gran gozo en aquella ciudad, en el capítulo 8, verso 8, porque les predicaba de Jesucristo. Entonces cuando predicamos de Jesucristo hay libertad, hay gozo, había liberación y había de todo. Pero si predicas otra cosa no hay nada. Tenemos que predicar de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Pero también Dios en su intención dice, mira, sé que fueron a Judea, pero hay que seguir más adelante, más adelante, más adelante, y hasta el último de la tierra. Y cuando se abrió al mundo gentil, a nosotros, el anunciamiento del Espíritu Santo y el derramamiento, fue cuando Pedro tuvo aquella visión, que tuvo que el Señor convencerlo 3 veces, Pedro, vete abajo. Caramba, te estoy mandando yo. Señor, pero es que esto y tal. Y fue a una casa del tal Cornelio. Pero Cornelio era un centurión. Me encanta porque en la Escritura se nombran varios centuriones que tuvieron encuentros maravillosos con el Señor. Uno fue aquel, Señor, mi siervo está enfermo. No hace falta que vaya, di la palabra. Jesús se quedó admirado. Vamos, ese centurión tuvo que conocer de primera mano a nuestro Señor. Yo creo que ese centurión tuvo que haberse convertido a Cristo. ¿Qué me dicen del centurión? En el monte de los Olivos, en el monte del Calvario, nuestro Señor crucificado allí, y aquel centurión, testigo de todas las cosas que había ocurrido de Jesús de Nazaret, y la declaración verbal que él hace, verdaderamente, este era hijo de Dios. ¡Tremendo! Y ahora este Cornelio, dice la palabra en el capítulo 10 de Hechos, en el capítulo 10, dice que él era un hombre gentil, romano, un soldado, un centurión, pero que era temeroso de Dios y hacía limosna delante de Dios y Dios lo veía. Y Dios veía, vos aquí tengo una puerta abierta para el mundo gentil. Pedro, vete. Pero Señor, pero es un gentil, que vaya. Y Pedro fue, y en aquella visión que Dios tuvo que convencerlo. Y cuando estuvo predicando, me encanta el capítulo 10 de Hechos 38, 10:38, donde dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y éste estuvo andando y haciendo bienes a todo el mundo y librando a todos los oprimidos del diablo. Lo está contando Pedro. Y cuando empezó a decir eso, el Señor no lo dejó terminar su discurso, su predicación, cataplá,
que cayó el Espíritu Santo en aquel lugar. Todos los que estaban en la casa fueron bautizados del Espíritu Santo y comenzaron, al igual que en Hechos 2 y 8, a hablar en otras lenguas y siendo llenos del poder, de la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué es importante el día de Pentecostés? Jesús le dice a sus discípulos en Lucas 24, concretamente en el versículo 49, espérense en Jerusalén hasta que ustedes sean investidos de poder de lo alto. Esa palabra investido quiere decir del verbo investir, la investidura. Por ejemplo, cuando alguien es elegido presidente, alcalde o algún cargo político, muchas veces nosotros hemos escuchado, bueno, el próximo miércoles a las 9 de la mañana vamos a tener aquí la sesión de investidura. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que este señor ha sido elegido democráticamente, sin chanchullos, por el pueblo, ¿cierto? Y es el señor alcalde o el señor presidente. Pues allí lo que vamos a hacer es una reunión especial donde todo el mundo le va a reconocer que es el presidente, que es el alcalde, le vamos a coronar, le vamos a dar el bastón y oficialmente decimos unas palabras. Usted es el señor alcalde y nosotros le entregamos las llaves de la ciudad y usted es el que va a dirigir y gobernar los próximos 4 años. Esa es la sesión de investidura. Pues algo similar ocurrió aquí. No. Ustedes espérense en Jerusalén hasta que sea investido de poder de lo alto. Por eso, Jesús le dice en Hechos 1:8, y seréis bautizados en el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando venga sobre vosotros, con un poder, con esa dinamita, con una función para ser testigos. Jesús cumplió su ministerio aquí en la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y predicó y enseñó, pero antes de predicar y enseñar, Él se fue al desierto durante 40 días en oración, en ayuno, en esa preparatoria de oración y ayuno. Él se estaba preparando delante del Señor. Era como, bueno, voy a empezar el ministerio, ya ha llegado mi hora, Señor, prepárame, ayúdame. Y en ese momento fue capacitado y ungido por el Espíritu Santo. No en vano, cuando él ya tenía la mayoría de edad, por eso no empezó antes su ministerio, a la edad de 30 años, resulta ser lo siguiente. ¿Qué ocurrió? Bueno, era la costumbre de aquel entonces en las sinagogas, cuando alguien era mayor de edad, pues podías tener la oportunidad de leer una lectura. Y casualmente, Jesús, ya tú eres mayor de edad, sube y lee la lectura. Esa lectura no es la que tú querías, era la que tocaba en el día de hoy. ¡Qué casualidad! Porque aquí no hay casualidades, que en el rollo, pues no había Biblia, en el rollo estaba abierto por el profeta Isaías. Y concretamente el capítulo 61. Y el Señor lo lee. Pero vamos a leerlo porque eso ocurre. Y Lucas vuelve a recoger ese dato histórico en Lucas 4. Y dice la palabra de la siguiente manera. Dice así. En Lucas 4, en el capítulo Lucas, sí, capítulo 4, a ver si lo encuentro. Sí, versículo 18. O si no, el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Y comenzó a decirles, y empezó a decirle: Hoy se ha cumplido toda escritura delante de vosotros. Lo que Jesús le estaba diciendo, todo esto que nosotros hemos leído ahora,
se ha cumplido. Y todos estaban llenos, asombrados. Dice, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este hijo del carpintero? Sí, claro que sí. Pero es que hoy se cumplió la escritura en él. El Espíritu Santo lo capacitó. El Espíritu Santo lo ungió. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos por el diablo liberarlos, a dar vista a los ciegos, a los mudos, poderles darle allí el habla. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en ese derramamiento a la vida de Jesús. Y cuando Jesús vino, Jesús estaba inaugurando, que se nos olvida, un nuevo tiempo, una nueva era, que se llama el reino de los cielos. Por eso los discípulos, Señor, hemos visto un rayo. Sí, yo también vi a Satanás caer del cielo, ahí como un rayo, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y el reino de los cielos está entre nosotros. Y somos nosotros hoy día que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés para cumplir, ¿qué cosa? La gran comisión, la di por todo el mundo. Es cierto que cuando está el derramamiento del Espíritu Santo, una de las señales es el hablar en lenguas, no cabe duda. Vamos a ver, cuando uno recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo, pero en su plenitud total, una de las señales es la evidencia del hablar en lenguas. Entonces, pero no es para quedarnos ahí, hablar en lengua. Eso es algo importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que seamos llenos, como dice Pablo en Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo continuamente. ¿Para qué? Para ser testigos de Dios. Con esa dúname, donde Dios nos va a capacitar. ¿Para qué? Para anunciar, para predicar la palabra del Señor a todo el mundo, para que conozca del Evangelio. Por eso es importante el derramamiento del Espíritu Santo. Así que necesitamos el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, porque no es con espada, no es con fuerza, tenemos un gran desafío. Vamos a mirar nuestros campos, nuestra tierra, nuestra España. Este viernes estaba en casa con el mensaje y todo lo demás, pero hice un aparcamiento en el mensaje. Es decir, en directo, digo en directo porque esto estaba en YouTube, me llegó una notificación de Asambleas de Dios, de la Facultad de Teología, ¿cómo se llama esto? Facultad de Teología, de Asambleas de Dios de la Carlota, en Córdoba, celebración de los que se iban a graduar en el seminario. Yo vi toda la graduación. Me gusta ver las graduaciones, ver los estudiantes, cómo exponen los temas y tal, porque hay que defender allí tu argumento, el TFG y todo eso, ¿no? El trabajo fin de grado está allí. La verdad que es muy, muy interesante, ¿no? Bueno, y al final hay unas palabras del señor director. Cuando el señor director, que dejó de ser director ahora y ahora entra otro nuevo, Fernando Ramírez, resulta ser que Jesús Caramés, el viejo director, pues echó un discurso de la palabra del Señor, y es como decir, bueno, esto han escuchado a través de los 4 años aquí, palabra a tutiplén, no voy a cansarle, voy a darle 10 minutos de palabra. Pero mira, aquello fue una maravilla. Dios mío, gracias por esta palabra, y fui bendecido. Ustedes, que son los estudiantes, tienen un gran desafío por delante. Y ahora vemos nuestra España, una sociedad sin valores, una sociedad flotante, una sociedad que a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Pero ¿sabe? Esto fue lo que ocurrió, y lo que hizo fue extrapolar lo que está viviendo España y Europa, que me queda asombrado cómo lo hizo, yendo al libro de Jeremías. Y a través del libro de Jeremías les hizo ver, a través de esa radiografía espiritual, le hizo ver cómo estaba el tiempo de Jeremías, la nación de Israel, y dice, pero vamos a mirar la nación de España en el siglo XXI y vamos a compararla con Israel en el siglo del tiempo de Jeremías. ¿Le suena de algo? Y uno se quedaba asombrado, porque era exactamente una radiografía espiritual de lo que se estaba viviendo en aquel entonces a lo que se está viviendo hoy. ¡Increíble! Yo me quedé asombrado. Tanto fue así que enseguida capturé la pantalla, capturé todo el material y todo eso, porque me fue de bendición.
De hecho, se lo compartí a mi esposa. Chacho, mira esto. Una cosa asombrada. Cómo Dios le dio luz a todo eso. Pero uno ve todo eso. Y como humano, no voy a decirlo, pero por las patas para abajo uno... Esto es un desafío tremendo. Señor, yo esto tal. Por eso Jeremías le dice, Señor, es que yo soy un niño. No te preocupes, yo te voy a capacitar. Yo te voy a dar poder para arrancar, para edificar, para esto, para lo otro. Como Moisés, Señor, es que yo soy tartamudo. No te preocupes, yo te pongo a tu hermano, a Aarón, delante de ti que te va a ayudar. Porque la tarea es grande. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Pero ustedes no están solos, ni estamos solos nosotros. Tenemos que olvidarnos que Pentecostés es eso. Es el derramamiento del Espíritu Santo para capacitarnos. Me da tristeza cuando escucho de algunos grupos, y los respeto con todo mi corazón, bueno, eso fue para el tiempo de antes. ¿Y de hoy qué hacemos? ¿Y cómo anunciamos y predicamos la palabra del Señor? ¿Con nuestra fuerza? Necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos la capacitación del Espíritu Santo. Y necesitamos todo eso. Así que el Espíritu Santo, en las aplicaciones de Pentecostés para el tiempo de hoy, necesitamos una nueva llenura del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos más y más. Lo que ayer tú fuiste lleno, hoy necesitas ser lleno. Me gusta David cuando dice, mi copa está rebosando. Siempre nuestra copa debe estar rebosando. El Espíritu Santo nos capacita para testificar. Y somos una comunidad que vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo también. Pero también nosotros tenemos que anhelar y desear que el Espíritu Santo nos llene. Ahora, yo quiero dejarles algunas premisas, que ustedes las van a ver ahí, algunas premisas, algunas verdades para el siglo XXI, el cual estamos viviendo, que necesitamos entender y comprender y practicar. La primera de ellas es que nosotros aprendemos lo siguiente. Pentecostés nos ayuda a ver a la iglesia como una entidad primaria que Dios utiliza para la expansión de su reino. Es decir, Dios usa su iglesia, toda la iglesia del cuerpo de Jesús alrededor de todo el planeta Tierra, y usa su iglesia para la extensión del reino de Dios. Lo mismo que Jesús fue capacitado y ungido, también nosotros. Jesús le dice a sus discípulos, vengan para acá, espérense en Jerusalén. Pero Jesús tuvo como unas primicias. Bueno, le voy a dar unas primicias, vengan para acá. Y Jesús sopló sobre ellos. Y Jesús dice, recibe el Espíritu Santo. Y Jesús los envió de 2 en 2. Vayan y hagan lo que yo les he enseñado. Aleluya, maestro, ya, demasiado, esto va. Ya, Señor, reprendimos los demonios, salían en tu nombre, y esto y tal, pusimos las manos sobre los enfermos y sanaban, pam, 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 y todo el mundo contento y brillando. Y Jesús, fantástico, fantástico. Pero escuchen, pero gócense más en esto. Eso está bien, pero gócense más en esto. ¿Qué cosa? En que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y si aquellos discípulos, y lo digo con respeto, que eran torpes, incapacitados, gente del vulgo, como se suele decir, pescadores, sin letras, y mirados por la sociedad como... Pero Dios cogió a esta gente para avergonzar a todos los sabios de aquel entonces, a los magistrados, a los del Sanedrín, y pudo hacer todas esas señales y prodigios y milagros a través de ellos, que la sombra del apóstol Pedro pasaba por aquí, y si tenías un virus, se te quitaba. No, la sombra de Pedro, sí, ¿y eso qué es? Pues no lo sé, estaría ungida. No la sombra de eso, que la sombra de Pedro pasaba y la gente era sanada. ¿Y cómo va a ser eso? Poder de Dios, hermano. Pues la iglesia, nosotros, somos los responsables y necesitamos, Señor, capacítanos. No, eso es para los pastores. No. Por eso Marcos, no Marcos el que está aquí, Marcos, el evangelista, Juan Marcos, nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees? Pues en mi nombre echarán, ¿qué cosa? Los bichos.
En mi nombre pondrán las manos sobre el enfermo y sanarán. En mi nombre tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Eso quiere decir no es que te vaya a tomar algo mortífero, sino que alguien te quiera hacer daño y ponga algún elemento químico o algo allí en el potaje o en el café y para caput maje, para que te rompa por dentro. Señor, gracias por el café. Señor, gracias por estos alimentos. Damos las gracias al Señor, está bendecido. Chacho, este no le hizo daño ninguno. ¿Qué le pasó a Pablo? Chacho, todo el mundo esperando a ver si Pablo se hinchaba y explotaba por dentro porque aquella víbora lo picó. Chacho, este es un Dios. Levántate, yo soy un hombre igual que tú. Es el poder de Dios que está en uno. Pero le picó la víbora y era para que se quedara fulminado. Y no fue así. Hermanos, Pentecostés significa eso. Estamos con la óptica, con la mirada de expandir el reino de Dios. El próximo sábado, me adelanto, luego vamos a ver los anuncios. El próximo sábado tenemos una oportunidad a las 5 de la tarde, creo que es, en el colegio en Tafira, alta o baja, colegio Jaime Balmes, todas las iglesias, las que quieran, hay 850 plazas, nos vamos a congregar allí en el colegio y vamos a estar, no nosotros, sino Tenerife, el Lanzarote, Península, un montón de lugares. Vamos a estar orando, porque siempre lo hacemos así, el segundo sábado de cada junio lo hacemos así. Hay una convocatoria nacional y no solamente oramos por España el segundo sábado de la convocatoria nacional, sino oramos por España siempre. Pero ese día nos juntamos todos, en todas partes, para orar. Así que le quiero ver. Se llama Nuestra Nación, le quiero ver. Así que necesitamos eso. Pero también Pentecostés nos ayuda a interpretar el libro de los Hechos como el manual de instrucciones para una iglesia saludable. Hechos 2, 42 al 47. Kevin sabe mucho de esto y Jesús también. No les voy a poner un compromiso de cuáles son las 5 funciones de la iglesia, del motor. El conectar, el crecer, ¿cierto? El servir, el ir y el adorar. Muy bien, pues ese es el motor. Y cuando hacemos todo esto, como dice Hechos 2, 42 al 47, es una iglesia saludable, que lo hemos visto, toda la iglesia o los que han podido estar, donde hemos sacado nuestra visión allí. ¿Qué ocurre? Ocurre que esa iglesia saludable, el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque es una iglesia saludable. Pero si somos una iglesia no saludable, ¿qué ocurre? Nos engordamos, tenemos toxinas en el cuerpo espiritualmente, tenemos nutrientes que son nefastos y tenemos anemia y no crecemos y no avanzamos. Pues tenemos que decir, caramba, yo quiero ser una iglesia saludable, yo quiero crecer. Miren, mi esposa dice que sí, y yo le digo, Conchi, que no. Yo no, de verdad, yo no soy curioso para nada, pero soy observador. Es mi naturaleza, soy observador. Bueno, Jesús Caramé dejó de ser director y presentaron a Fernando Ramírez, que es el nuevo director. Y resulta ser que nosotros conocemos a Fernando Ramírez, que es el que lleva los hombres a nivel nacional, la conferencia de hombres en Madrid y en Toledo y en todas partes. Con razón eligieron a aquel hermano de Bilbao, que no me acuerdo el nombre de él, de la barbita, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y este hermano va a tomar el relevo de Jesús Caramé. Y yo me dije, chacho, y él es pastor también, va a dejar la iglesia. Y yo por curiosidad, si se puede llamar así o no, muy bien, voy a ver la iglesia. La iglesia de La Roca. Me puse los datos bien, me salió por Google al momento. Iglesia de La Roca en Ciudad Real. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que alguien podría decirnos, pastor, ¿usted se copió? No, yo no me he copiado. Yo no me he copiado. Cuando veo el propósito de la iglesia en su página web, que por cierto, sería bueno nosotros tener una página web que no tenemos, simplemente anunciar algunos datos, Kevin, resulta ser que me veo en el propósito de la iglesia, dice, estamos cada domingo para disfrutar de la presencia de Dios. Y estamos para conquistar y avanzar e influenciar a los de afuera. Yo dije, chacho, esto me suena a algo. ¿Me suena a algo? ¿O le suena a algo?
Yo dije, chacho, casi idéntico a nosotros. Es el Espíritu Santo, porque yo no me fijé en ellos, ni ellos en nosotros. Porque la iglesia el próximo 21 de junio, que es un sábado, celebra, 21-22, celebra el 40 aniversario de la iglesia. Donde viene Juan Carlos Escobar y Rebeca Jacob, viene a predicar, los dos. Así que yo me gozo en estas cosas. Señor, gracias porque tú nos haces ver las cosas saludables. Es como si el Señor nos dijera, vamos, yo le di todas las cosas que ustedes necesitan. Ustedes no han hecho las cosas porque no han querido, pero yo les he dado todo, todo. Y un tercer principio que encontramos es que Pentecostés mira el bautismo del Espíritu Santo como la obra distintiva de la gracia en la vida de un cristiano aparte de la salvación. Es decir, uno recibe a Jesucristo, recibe el Espíritu Santo, porque si no, no puede ser, porque el Espíritu Santo te lleva a Cristo, te convence de justicia, de juicio y de pecado. Pero en esa plenitud, en esa capacitación, el Espíritu Santo te llena. ¿Para qué? Te llena de poder de lo alto, te llena de bendición, para que tú seas un testigo capacitado para la palabra de Dios. Pero eso no significa, y tenemos que ser inteligentes, no, el Espíritu Santo me capacita, sí, pero tú tienes que también leer la palabra, escudriñar la palabra, porque el Espíritu Santo te va a hacer recordar todo lo que tú has estudiado, todo lo que has leído y memorizado. Así que el Espíritu Santo nos capacita. Y el Espíritu Santo, la persona del Espíritu de Dios, la necesitamos para hacer la obra del Señor. Para avanzar, para avanzar, para avanzar. Y por último, Pentecostés, me encanta. Es profético. ¿Por qué es profético? Porque debemos seguir anunciando lo porvenir. En Joel capítulo 2, le dije que le iba a leer en el versículo 28, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu Santo en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho, y entre el remanente en el cual habrá allí el llamado. Y luego, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, mas esto es lo que dijo el profeta Joel en su defensa, dice Pedro el apóstol, capítulo 2 de Hechos 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días derramaré mi Espíritu Santo, lo que se ha leído, dice antes que venga, último versículo 21, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón reprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En otras palabras, viene el gran día del Señor. Ese día que nombra Pedro y que nombra Joel, citando a Pedro el apóstol, citando al profeta Joel, ese día se describe como un día espantoso. Ese día espantoso lo vemos en Apocalipsis. Y su Espíritu Santo está siendo derramado. Y uno es convencido a través del Espíritu Santo. Y por eso Pedro, al igual que Joel, dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Como dice Pablo en su carta a los Efesios, salvos de la ira de Dios. Nosotros antes estábamos todos bajo el espíritu de la influencia del mundo. Éramos hijos por naturaleza, hijos de la ira, de la desobediencia, de la rebeldía. Pero Dios nos ha librado de todo eso. De ese gran día malo, espantoso y terrible. Apocalipsis lo llama la gran tribulación, la cual no ha habido nunca jamás en la tierra. Pues a los hombres y a las mujeres
nosotros tenemos que decirle, invoca el nombre del Señor, invoca el nombre del Señor. Uno le habla, le testifica, le comparte la palabra, y uno tiene que decirle ahora, invoca el nombre del Señor, invócalo, abre tus labios, Señor, sálvame, pídelo al Señor, que el Señor entre en tu corazón. Y cuando ocurre eso, uno es salvo. Hoy día, el Espíritu Santo sigue siendo derramado por todos los lugares. Hoy día, a través del libro de los Hechos, que el libro de los Hechos no se ha acabado, termina en el capítulo 28, donde Pablo sigue predicando allí, termina allí la obra de Dios sin impedimento. Y el libro de los Hechos es como si se estuviera escribiendo todos los días. Hay algunos noticieros cristianos, pero esto no sale en las noticias. Salen canales de televisión cristiana o salen algunos medios cristianos de noticias en YouTube, donde uno se queda asombrado qué es lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Salvación, bendición, testimonio en las iglesias de personas. Ha pasado esto, ha pasado aquello, ha pasado lo otro, ha pasado esto, tal cual, lo que fuere. Tantas cosas, tantos milagros, tantas cosas, que uno se queda asombrado. Por eso es bueno venir aquí, disfrutar con Dios cada domingo, cada mañana, ser consciente de lo que estamos haciendo. Vamos a tener una experiencia con el Señor, vamos a bendecirnos los unos a los otros, pero primeramente con nuestro Creador, con nuestro Dios. Por eso, Joel, Pentecostés, es un mensaje también profético, porque vienen tiempos de refrigerio, de salvación para el hombre, para la mujer, cuando reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos males tiene la sociedad hoy día? Muchísimos. ¿Cuántos males tiene el hombre hoy día? Muchísimos. Y no sabe. Pues Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo de cómo cayó allí en Jerusalén, donde fue el epicentro. ¡Bum! Como una gran bomba, como una gran expansión. Escuche lo que voy a decirle. Cuando se predicó en Pentecostés y el Espíritu Santo cayó de esas 17 regiones del mundo que escucharon, judíos, y cada uno se fue a su región, la región más larga estaba a 1200 kilómetros. Así que de Jerusalén hacia arriba, hacia Roma, esa distancia, llegó también el Evangelio. Llegó a Irak, llegó a Irán, llegó a Libia, llegó a Asia, todas las regiones de Asia, llegó a Frigia, a Capadocia, a Judea, hasta el último de la tierra, en un solo día. Y a la gente a volver, porque la costumbre era adorar, bendecir al Señor ese día, porque era una de las fiestas más importantes, la fiesta de Pentecostés, al igual que la Pascua, que también es importante. Pero al regresar, chacho, lo que pasó en Jerusalén, tal, lo del profeta Joel y tal, vimos esto, tal, no sé cuánto, no sé qué, Jesús el Mesías y tal. La gente no se quedaba callada, no se quedaba callada. Una mención de testimonio de poder fue que hubo una debilidad en la iglesia, que todo el mundo se quedaron allí, contentos. ¡Wow, qué bueno! Pero vale, está bien que se pongan contentos, pero yo no quiero esto. Que corran, que prediquen. Que no, persecución. Y a través de la muerte de Esteban, nuestro querido Esteban, que partió a la presencia del Señor, Saulo de Tarso, ahí respirando amenazas de muerte. Asesino por naturaleza, Saulo de Tarso. Resulta ser que todo el mundo corrió por todos lugares. Y un grupo de ellos llegaron a una ciudad que se llama Antioquía, capítulo 13 del libro de los Hechos. Y esto llegó a oídos de los apóstoles de Jerusalén. Chacho, ¿qué está pasando en Antioquía? Que hay esto, que está aquello, que no sé cuánto, no sé qué, esto, por ahí para abajo. Bernabé, échale un vistazo. Bernabé fue para allá, Cuando dio el informe, dijo lo siguiente: sin lugar a dudas, la mano poderosa de Dios está sobre esta iglesia.
De hecho, se le llamó cristianos por primera vez a la gente allá porque vivían realmente como seguidores de Cristo. Eso impactó al mundo. De hecho, luego fue él y fue Saulo, que ya se había convertido en Pablo. Y aquí en Hechos 13, en aquella iglesia, dice que ya habían profetas y que habían maestros. Una iglesia creciente, poderosa. Y estos, ministrando el Señor, habló el Espíritu Santo y dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que lo he llamado. Y ahí nació el primero, el segundo y el tercer viaje misionero. ¿Qué le parece? Una iglesia misionera. Y lo más que me asombra a mí, me fascina en esto, ¿quién la fundó? El Espíritu Santo. No, pero ¿qué hombre fue allí a predicar? Ninguno que nosotros conozcamos, sino fueron los mismos discípulos, gente normal y corriente, sin preparación teológica, simplemente con la investidura del Espíritu Santo, predicaron y ahí Dios levantó una iglesia. ¿Qué le parece? Que no fue por mano de los apóstoles. Así que vamos a ponernos de pie. Amigo, amiga, hoy día ruega al Señor que te llene, que te unja del Espíritu Santo para que hagas la obra misionera de Dios. El mundo necesita conocer la palabra de Dios y tú eres un agente, seas hombre, seas mujer, de salvación. Y si aún no has recibido a Jesucristo, abre tu corazón, abre tu mente, abre tu espíritu y recibe al Señor para que te conozca y seas de bendición para todos. Te esperamos pronto. Dios te bendiga.